Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo». Un maestro de la ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros». Jesús replicó: «Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos trae el capítulo 2 de la carta a los Romanos, presente en la primera lectura de la liturgia de este día, una afirmación que nos pone a pensar. Cuando nos erigimos en jueces de los demás, sin darnos cuenta, damos sentencia contra nosotros mismos, porque en el fondo, por más que nos sintamos jueces de los demás, obramos de la misma manera que los otros, pues todos somos pecadores. Cuando obramos como jueces de los demás, de alguna manera fungimos o queremos aparecer como más buenos y por encima del juicio de Dios, y olvidamos, dirá San Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 2, que simplemente Dios, por el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, y por esa misma bondad, solo espera vencernos, convertir nuestro corazón a fuerza de perdón y misericordia. Pero nos advierte que si nuestro corazón se endurece y es impenitente, nos estaremos ganando el castigo definitivo, el castigo en la vida eterna con Dios. Hoy simplemente reflexionemos sobre esta afirmación de la carta a los Romanos. A veces nos encanta ser jueces de los demás y olvidamos que al dar sentencia contra otro, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros que nos sentimos jueces, nos portamos igual de mal, igual de pecadores, aquellos que condenamos. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. Continuando con estas invectivas de Jesús a los fariseos, nos presenta 4 ayes o lamentaciones. El primero de ellos nos dice Jesús: «Ay de ustedes», hablando de los fariseos, «que pagan ciertamente y de forma cumplida el diezmo de los cultivos de hierbabuena, de ruda», que pagan el diezmo, que pagan todo lo que atiende o incumbe a las legumbres que siembran. Pero cuestionará a Jesús: «Ay de ustedes tan cumplidores en el diezmo, pero pasan por alto la misericordia, la justicia y el amor de Dios». Es el primer aye o lamentación que Jesús hace sobre los fariseos, para que tanto cumplimiento externo sobre impuestos y sobre diezmos, cuando la misericordia de Dios, la compasión y la justicia no la practicamos. Una segunda lamentación de Jesús frente a los fariseos es su gusto por los asientos de honor y por las reverencias en la calle, olvidando que los seres humanos no valemos lo que valgamos ante la mirada de los hombres, sino que valemos lo que valgamos ante la mirada de Dios. Vivir de tantas vanidades, y la palabra vanidad viene de vano, y vano significa lo que no tiene peso de realidad, peso existencial por sí mismo, nos muestra que buscar reverencias de los hombres o asientos de honor no nos dejan nada en la vida. En una tercera lamentación de Jesús frente a la actitud de los fariseos, señala que ellos son como sepulcros, como tumbas. Por más que puedan estar blanqueadas, acicaladas, decoradas, encontramos en su interior lo que hay en el interior de toda tumba, de todo sepulcro, de toda bóveda: muerte y podredumbre. No nos dejemos engañar.
No nos dejemos impresionar por descubrir algunas personas que externamente son bellas, decoradas, blancas, aparecen como importantes, destacadas, pero por dentro son simplemente como los sepulcros, muerte y podredumbre en su corazón. ¡Qué expresión tan dura! Y con razón un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, nos ofendes a nosotros con semejantes expresiones. Y es ahí donde Jesús enuncia una cuarta lamentación o aye contra los fariseos, al decir: ustedes imponen a la gente leyes insoportables, cargas religiosas imposibles de llevar a cabo, mientras ustedes mismos como fariseos ni con un dedo son capaces de cumplir o arrastrar esas leyes o cargas religiosas que imponen a los demás. A veces somos muy buenos señalando el defecto en la otra persona, pero no somos tan buenos mirando la gran cantidad de defectos que hay en nosotros. Que este evangelio que pone en actualidad lo que es la condición del fariseo nos lleva a nosotros a pensar en la vida hasta qué punto muchas acciones las podemos hacer inspiradas en quedar bien frente a los demás, en buscar su reconocimiento, en buscar el cumplimiento de leyes y ritos religiosos, pero no atender lo esencial, el amor de Dios, la justicia con los hombres y la misericordia con el equivocado. Amén. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro de Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma
que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. El primero de ellos nos dice Jesús: hay de ustedes, hablando de los fariseos, que pagan ciertamente y de forma cumplida el diezmo de los cultivos de hierbabuena, de ruda, que pagan el diezmo, que pagan todo lo que atiende o incumbe a las legumbres que siembran. Pero cuestionará Jesús: hay de ustedes tan cumplidores en el diezmo, pero pasan por alto la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Es el primer aye o lamentación que Jesús hace sobre los fariseos, para que tanto cumplimiento externo sobre impuestos y sobre diezmos, cuando la misericordia de Dios, la compasión y la justicia no la practicamos. Una segunda lamentación de Jesús frente a los fariseos es su gusto por los asientos de honor y por las reverencias en la calle, olvidando que los seres humanos no valemos lo que valgamos ante la mirada de los hombres, sino que valemos lo que valgamos ante la mirada de Dios. Vivir de tantas vanidades, y la palabra vanidad viene de vano, y vano significa lo que no tiene peso de realidad, peso existencial por sí mismo, nos muestra que buscar reverencias de los hombres o asientos de honor no nos dejan nada en la vida. En una tercera lamentación de Jesús frente a la actitud de los fariseos, señala que ellos son como sepulcros, como tinta, damos sentencia contra nosotros mismos. Porque en el fondo, por más que nos sintamos jueces de los demás, obramos de la misma manera que los otros, pues todos somos pecadores. Cuando obramos como jueces de los demás, de alguna manera fungimos o queremos aparecer como más buenos y por encima del juicio de Dios. Y olvidamos, dirá San Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 2, que simplemente Dios, por el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, y por esa misma bondad, solo espera vencernos, convertir nuestro corazón a fuerza de perdón y misericordia. Pero nos advierte que si nuestro corazón se endurece y es impenitente, nos estaremos ganando el castigo definitivo, el castigo en la vida eterna con Dios. Hoy simplemente reflexionemos sobre esta afirmación de la carta a los Romanos. A veces nos encanta ser jueces de los demás y olvidamos que al dar sentencia contra otro, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros que nos sentimos jueces, nos portamos igual de mal, igual de pecadores, aquellos que condenamos. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa. Continuando con estas invectivas de Jesús a los fariseos, nos presenta 4 ayes o lamentaciones, tumbas. Por más que puedan estar blanqueadas, acicaladas, decoradas, encontramos en su interior lo que hay en el interior de toda tumba,
de todo sepulcro, de toda bóveda, muerte y podredumbre. No nos dejemos engañar, no nos dejemos impresionar por descubrir algunas personas que externamente son bellas, decoradas, blancas, aparecen como importantes, destacadas, pero por dentro son simplemente como los sepulcros, muerte y podredumbre en su corazón. ¡Qué expresión tan dura! Y con razón un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, nos ofendes a nosotros con semejantes expresiones. Y es ahí donde Jesús enuncia una cuarta lamentación o aye contra los fariseos, al decir: ustedes imponen a la gente leyes insoportables, cargas religiosas imposibles de llevar a cabo, mientras ustedes mismos como fariseos ni con un dedo son capaces de cumplir o arrastrar esas leyes o cargas religiosas que imponen a los demás. A veces somos muy buenos señalando el defecto en la otra persona, pero no somos tan buenos mirando la gran cantidad de defectos que hay en nosotros. Que este evangelio que pone en actualidad lo que es la condición del fariseo nos lleva a nosotros a pensar en la vida hasta qué punto muchas acciones las podemos hacer inspiradas en quedar bien frente a los demás, en buscar su reconocimiento, en buscar el cumplimiento de leyes y ritos religiosos, pero no atender lo esencial, el amor de Dios, la justicia con los hombres y la misericordia con el equivocado. Amén. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús, mi Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios! Esto habría que practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle! ¡Ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo! Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: ¡Ay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos trae el capítulo 2 de la carta a los Romanos, presente en la primera lectura de la liturgia de este día, una afirmación que nos pone a pensar. Cuando nos erigimos en jueces de los demás, sin darnos cuenta